Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su sección La Entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Sección que, como es ampliamente conocido, tiene la finalidad de platicar con personajes de la sociedad zacatecana, dedicados a disímbolas actividades, pero destacados en aquella a la cual se dedican universitarios, investigadores, académicos, artistas, comerciantes, prestadores de servicios, en fin, ese amplio mosaico, venturoso amplio mosaico de personajes de este nuestro Zacatecas. Y hoy estamos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas, que dentro de las diferentes cualidades que tienes, también está la de ser muy amable. Mire, luego nos recibe con un rico cafecito, delicioso. Estamos con Javier Acosta Escareño. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Félix, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. A mí también. Javier, un gran artista, un gran poeta zacatecano. Sobre el desarrollo de la plática, además de que es muy conocido por muchos de ustedes, pero simplemente señalaría a grandes rasgos algunos de los premios que seguramente dentro del desarrollo de la plática me habrá de comentar Javier que en un poeta lo más importante no son los premios, pero permíteme señalarle al público al menos algunos de los premios que has recibido. El Nacional Luis G. Ledesma, el Nacional López Velarde, tan importante y además tan cercano a nosotros, a nuestra tradición. Claro. El Nacional de Poesía de Aguascalientes, que tengo entendido es el premio de poesía más importante en nuestro país. Los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río. Y recientemente, ahora, hace poquito, es más, ese premio todavía está como el pan cuando sale del horno, todavía está calientito. El Hispanoamericano de Poesía Campeche. ¿Qué representan? Yo empezaría por preguntarte, mi estimado Javier, ¿qué representan para un poeta, para el poeta Javier Acosta, los premios? Empecemos por esa situación. A ver. Representan muchas cosas. Uno es es como una especie de termómetro sobre el trabajo que uno hace, porque se somete a jurados. Afortunadamente, en la mayoría de las veces, jurados que conocen mucho de poesía y escritores a los que uno admira también, y que estos escritores, estos poetas digan, este libro es bueno, sin saber el nombre de uno, porque son concursos bajo seudónimo, anónimos. Ajá. Entonces, sin saber quién es uno, lean la poesía, los poemas y digan, esto vale la pena. Ajá. Entonces, eso es también como una especie de termómetro sobre lo que uno escribe en soledad, porque se escribe en soledad y tratando de aplicar el buen juicio y arriesgando las experiencias vitales, la vida misma y el oficio, pero esto es una satisfacción de que se comparte con otros escritores un criterio y además esto de ver, bueno, no escribo tan mal. Por otro lado, también representan pues un levantón, podríamos decir, moral, porque uno siente, pues, claro que se siente la satisfacción y el orgullo de haber obtenido un premio, y en último lugar, pero que no es menos importante, pues una compensación económica que viene casi siempre aparejada a estos premios, y que especialmente para los poetas, que no somos como los pintores que pueden vender cuadros, pues un poeta no puede, o sea, no anda vendiendo poemas por ahí, claro, ¿verdad? Entonces, casi las únicas, hay más satisfacciones económicas, pero las satisfacciones económicas más importantes para un escritor ahora son este tipo de incentivos económicos, ¿verdad? Que traen un premio. Claro. Ahora, pero pensando, vamos, los que no escribimos, ni talento tenemos para ello, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el arte, el oficio, no sé, de escribir? Y yo me gustaría, si tú me lo permites, mi estimado Javier, señalar en un poema tuyo, lo que tú dices que es algo así como describir qué es escribir. Y dices tú, escribir sobre un árbol, donde el otoño encienda su lámpara de viento, y en la oficina tomarse con paciencia la profesión de acomodar
palabras junto a otras. ¿Cómo añadir el punto y coma? Pasar a la línea siguiente. Colocar un ejemplo después de los dos puntos. Apagar esa lámpara y salir en silencio. ¿Cómo es esa profesión, mi estimado Javier? De la profesión de acomodar palabras junto a otras. ¿Qué es eso? A ver, barajéamelo más despacio y barajéselo más despacio a la gente. A diferencia de la pintura, de la música y de otras artes, en las que se tiene uno que hacer con los materiales del oficio, los materiales del escritor, del poeta, son los mismos de toda la gente. Es decir, es el lenguaje. Y todos lo ejercemos, el habla, el lenguaje, todos los días. Y lo hemos venido ejerciendo desde que tenemos uso de razón. Y nos da el uso de razón el lenguaje. Pero el escritor, el poeta, se preocupa por cómo va ordenado el lenguaje. Habitualmente no nos preocupamos en nuestra habla coloquial, en nuestras conversaciones, simplemente decimos las cosas como se nos van ocurriendo, con mayor o con menor gracia que nos haya tocado para hablar. Pero al escribir hay que tener mucho cuidado, o vamos descubriendo que una palabra bien puesta, un adjetivo antes o después, lo cambia todo, ¿no? A lo mejor no es lo mismo decir la carretilla roja que la roja carretilla. Claro. Entonces, en un poema eso adquiere mucho valor porque un poema tiene virtudes sonoras, es música, es el lenguaje convertido en música. Entonces, hay que cuidarlo mucho y además arranca significados distintos y emociones distintas. Entonces, ese es el oficio de ir acomodando una palabra junto a otra. A lo mejor una persona común y corriente para decir carretilla roja no se lo piensa mucho, pero quizá un poeta se lo puede estar pensando todo el día. ¿Qué hago primero? ¿Roja carretilla o carretilla roja? Decían de Flaubert, un gran escritor francés, que se la pasaba todo el día pensando en si ponía una coma o no la ponía. Entonces se decidía a ponerla y al día siguiente la quitaba. Entonces el trabajo del escritor tiene mucho que ver con horas y horas dedicadas a minucias que se convierten en cosas muy importantes. Las pequeñas grandes cosas, ¿verdad? Sí, claro, que arman el poema y que lo convierten en memorable o no, el poema. ¿Sí? Pero fíjate además qué cosa tan importante dices, y es algo en la que no se pone uno a reflexionar. En realidad el poeta pues utiliza como una de sus herramientas, o quizás la principal herramienta, pues una herramienta que tenemos todos, porque todos hablamos. Claro, habemos unos que hablamos muy mal, de tal manera que en esa profesión de acomodar palabras junto a otras, sabemos unos que las acomodamos muy mal. Pero a final de cuentas ese es el lenguaje de todos, es una herramienta de la que todos disponemos, simplemente que en el caso del poeta, bueno, pues hay un acomodo mejor para esa situación, sí. Pero además, y genera gozo, genera sufrimiento. ¿Qué le genera a un poeta? Esto es, yo si hay algo que me gusta, por decir, supongamos, que es un sábado en la tarde, ya después de que hice mi programa de La Verdad sobre la Mesa, ya estoy en casa y cómodamente, y una cosa que me agrada es tomarme un mezcalito. Bueno, es algo que me gusta, lo disfruto, echándome mi mezcalito a todo dar. Un poeta, algo que le gusta, pues es escribir. Se goza, se sufre. ¿Qué pasa? ¿Qué se experimenta, mi estimado Javier? Pues sí, yo creo que se goza y se sufre. Es una mezcla en la que el sufrimiento se convierte en dicha también. Como dice la canción esta de Cartas Marcadas, yo siempre la pongo de ejemplo, cuando nos dice que con música se puede maldecir y bendecir, que no hay pena que nos duela y al sol se le hace tarde para salir. La música convierte las cosas, aún las cosas tristes, las convierte en cosas dichosas. El poema es música, es canto. Un poema es el lenguaje sin necesidad de entonar, pero el lenguaje es canto. Y nos hace que se convierta en otra cosa la dicha. Decía Borges que el poeta convierte los ultrajes de los años en una música. El traje de los años en una música, que ese es el trabajo del poeta. Mientras que otro simplemente se lamenta porque se quedó ciego, Borges no se lamenta por haberse quedado ciego, sino que hace un poema en el que cuenta la tristeza y la dicha de quedarse ciego. Ese es el poema. Entonces, si
se cantan los dolores y las alegrías, pero cuando se canta el dolor, se canta la alegría también, y se sufre porque no se encuentra la palabra. De eso también nos habla mucho Octavio Paz, que el poeta es alguien que le anda dando vueltas a su casa, al cuarto todo el día, buscando la palabra. Como león enjaulado. Sí, así. ¿Cuál es la palabra? Esta no era. Uno no sabe cuál es la palabra y sufre uno porque no encuentra la palabra adecuada, la manera exacta de decir las cosas. Ahí hay sufrimiento. Pero una vez que lo encuentras, hay una dicha muy grande. ¿Sí? Le digo a un amigo que me dice, oye, yo me quiero sacar premios como tú, ¿cómo le hago? Y le digo, oye, pero si tú escribes, ¿no? Me dice, sí, escribo, pero no me gano premios como tú. Y le digo, bueno, pero ¿qué mayor premio quieres que escribir? Claro. Porque la dicha de escribir, que es sufrimiento también, pero la dicha de escribir es irrenunciable y es la mejor de todos los premios, ¿no? Porque yo supongo que además se debe de convertir en una especie de necesidad. Yo creo que personas como tú tienen la necesidad de estar escribiendo constantemente y supongo que lo has hecho toda la vida. Pues no toda la vida, pero sí desde la secundaria empecé a hacerlo. Y ¿sabes qué me ayudó mucho? Que empecé a llevar un diario. Ajá. Entonces, no un diario de querido diario, algo así, pero sí un diario en el que, pues, algo parecido a eso, en el que contaba lo que me pasaba en el día, pero también las inquietudes del día. Lo fui haciendo y ahora siento que no puedo dejar de hacerlo. Me cuesta trabajo, así como había veces que me costaba trabajo ponerme a escribir. Ahora siento, después que se me ha hecho un vicio esto, que me cuesta trabajo no escribir. O sea, lo trabajoso ahora es no escribir algo, porque se le convierte a uno como en una segunda naturaleza, yo creo. ¿Una adicción también? Un vicio se convierte. Un vicio en el mejor de los sentidos, vamos. O en el peor. O también en el peor. Es un poeta que dice también en el peor. También en el peor, porque puedes decir, hay cosas que no se deberían de escribir. Bueno, pero eso se guarda, entonces yo lo guardo en mi diario y hay cosas que escribo para que se publiquen, pero también escribo, y yo creo que la mayor parte de las cosas que escribo son para comprenderme a mí mismo y para reservarlo para mí, como los pensamientos, ¿no? Tenemos, yo creo que el 90% de las cosas que pensamos nos las quedamos para nosotros y el 10% las ofrecemos hablando a los demás y aún en eso la regamos otro 90%. Claro, pues pasa exactamente lo mismo con la escritura. Hay muchas cosas que uno escribe pero se las guarda y ni siquiera son literatura, sino que son pensamientos para uno mismo en los que uno explora y descubre lo que uno es o se va convirtiendo, se va agrandando el misterio de lo que uno es y lo demás pues se publica. Así que sí, escribo bastante, he descubierto métodos además para poder escribir en lugares en los que no se puede escribir. ¿Cómo qué métodos? Bueno, por ejemplo en el teléfono, ahora que tenemos teléfonos en los que podemos escribir, en una sala de espera, escribo y aparte no me da vergüenza, ¿verdad? Porque, ¿sabes que da un poquito de vergüenza? Yo tengo una libreta que te vea la gente que estás escribiendo y escribiendo en un lugar público. Te vuelves sospechoso, dice, bueno, me está espiando, está tomando notas de lo que está haciendo aquí. Y en el teléfono pues puedes escribir como si estuvieras mandando mensajes y vas tomando tus notas, ¿no? Pero sí, uno se las va ingeniando. Claro, Iba, entonces hasta en eso el poeta se adecua a los tiempos, pues, porque tenemos la imagen que se nos vende tradicional así del poeta y piensa uno en el poeta en un atardecer, así en el campo, cómodamente sentado, inspirándose, que llega la inspiración, pasan los pajaritos, etc. Uno piensa esa como la imagen del poeta, pero en cambio ahora pues los tiempos que implica pues con la tecnología en un lugar público donde implica el estrés, un movimiento enorme como se vive actualmente el mundo, a lo mejor en una de esas hasta tengo que cubrirme porque a lo mejor aquí hay un atentado o por la violencia, etcétera. Y hay que escribir, pues, se sigue escribiendo, pues, nada más que ahora acorde a los tiempos. Sí, bueno, igual en libreta. Escribo mucho en libreta y cada vez escribo más en libreta, pero ahora tenemos muchas ventajas y podemos escribir donde sea, con el teléfono, con la libreta, en la computadora. Y todo el tiempo se puede aprovechar, ¿sabes? Porque uno oye cosas por la calle, hay gente que va pasando y dice algo que uno dice, caray, esto es un poema, esto que está diciendo esta persona, o ves un letrero de una tienda o cosas así, y por donde quiera hay cosas deslumbrantes y que te simbran, o ves cosas sin palabras, que es algo también muy importante. Así que igual en el café, yo voy
frecuentemente al café, y en el café, mientras espero a un amigo que se tarda un poquito, pues saco mi libreta y rápido reacomodo o corrijo mis poemas, que es la mayor parte del tiempo lo que hace un escritor, yo creo, es estar corrigiendo. Estar puliendo. Sí, puliendo, puliendo y puliendo. Decía Borges que se publicaba para dejar de corregir. No hay otra razón para publicar un libro, sino para ya dejar de corregirlo y decir ya. Porque si no si no se publica, sería un proceso vitalicio eterno de estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Además hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Octavio Paz, por ejemplo, corrigió sus poemas durante toda la vida. Entonces todavía de viejo, en la reedición de sus libros o en las antologías, cambiaba los versos y los volvía a corregir y a corregir. O sea, que era un fanático de la corrección Octavio Paz, incluso ya publicados sus libros. Sí, entonces, a final de cuentas, en muchos casos no encontramos la obra acabada, la obra que incluso su mismo autor dice, pues todavía le puedo cambiar cosas, y todavía puede suceder que inclusive, supongo que pasen años y dice, ay, ¿cómo fue posible que yo dije esa tarugada, verdad? Y que la quisiera corregir. Pero nomás que qué tal que ya fue publicada y hasta obtuvo un premio Nobel de literatura, ¿verdad? Etcétera. Sí. Pero pues siempre habrá esa situación. Pero ahora mencionabas hace un momentito, desde la secundaria, acostumbras a escribir, y me gustaría que habláramos un poquito de eso, Juan. ¿Y cuándo te diste cuenta que no eras tan malo para escribir? Esto es, yo supongo que en el círculo que se desarrolla, pues ve uno a los compañeritos y a lo mejor dicen, ese es taruguito para hablar, para escribir. ¿En qué momento Javier se da cuenta? Dice, caray, yo como que sí soy medio sácale punta, como que soy bueno para escribir. ¿En qué momento de tu vida, mi estimado Javier? Pues a lo mejor en la secundaria me di cuenta de que tenía cierta disposición para escribir, porque tenía un profesor de español que nos dejaba tareas un tanto creativas. Y entonces este profe, cuando veía mis tareas, se emocionaba y me decía, ¿cómo pudiste escribir eso? Y cosas así que pues me daban alegría, pues me presumía mucho, y yo creo que eso me iba alentando. Entonces ya me animaba a hacer más cosas y se las leía a mis compañeros. En la secundaria. En la secundaria. ¿En qué secundaria estudiaste? Estuve en la secundaria técnica. Y este maestro se llama Daniel Hernández, que tiene una zapatería ahí por Tacuba. Daniel Hernández, luego un gimnasio. Pero a él le tengo que agradecer que me impulsó mucho a hacer actividades creativas. Creía mucho en mí. Entonces los profesores ayudan. También mi papá, pero mi papá de más niño, cuando estaba yo aprendiendo a leer, me pasaba siempre poemas para aprender a leer, y me obligaba a memorizarlos y luego vergonzosamente a leerlos a recitarlos, en las fiestas. Así que tuve primero ese impulso de mi padre por el gusto hacia la poesía, y después con este maestro hacia la creación literaria. Y así fue. De tal manera que este maestro, bueno, pues al igual que tu papá, pues te marca en el buen sentido, pues tu vida, tu porvenir, tu transitar hacia adelante. Después viene pues la preparatoria. En la preparatoria incluso por ahí fuimos compañeros en la clásica, emblemática Prepa 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y yo recuerdo pues que ahí también practicaba esto de la escritura, era conocido por todo el mundo el que esta situación que escribías. Después estudias Derecho. Bueno, ¿y por qué estudiar Derecho, mi estimado Javier? Pues tú te acordarás que no había otras carreras de humanidades. Era la carrera más cercana a las humanidades que teníamos. Incluso el auditorio de Derecho era el auditorio de humanidades. Se llama auditorio de humanidades. Claro. Entonces no había letras ni filosofía. En tercer año o en cuarto año de Derecho abrieron filosofía o humanidades. Era la licenciatura en humanidades, donde había filosofía y había literatura. Y ya estaba ya bastante avanzado en Derecho, y con urgencia de terminar la carrera, y pues no pude inscribirme a humanidades. Pero pues me gustó Derecho. Al principio no me gustaba nada, nada. Pero poco a poco le fui tomando aprecio a la carrera, que es muy noble. Claro. Y tiene... Además hice muchos amigos ahí, muy queridos hasta ahora, como tú. Y había un ambiente intelectual que era bonito, después de todo, bonito y estimulante. Claro. Después de la carrera de licenciatura en Derecho, entiendo ya lo que es la maestría, sí ya está más orientada a tu perfil.
porque tienes maestría en filosofía e historia de las ideas. ¿En qué universidad hiciste esta maestría, Javier? Aquí en nuestra universidad lo hice. Nuestra alma mater. En nuestra alma mater, sí, la hice aquí. Y ya estaba más orientada a estas cosas que me gustaban mucho, y era escribir. Ahí en Derecho teníamos un periódico mural junto con mi amigo Gabriel Andrade, y publicábamos ahí nuestros poemas y cosas curiosas. Y teníamos una revistita con otro amigo nuestro que es Efraín Alfonso García Botello, que hacía El vuelo del búho, y también ahí yo publicaba mis poemas y teníamos intereses literarios. Y yo estaba en un grupo de teatro de ahí de la universidad, ¿sabes? Con Alberto Huerta, y él también, Alberto Huerta, que es un gran escritor zacatecano, él nos impulsaba a escribir a los alumnos del taller de teatro, y ahí yo le llevaba mis poemas y mis cuentos, y él, que es escritor, pues nos hacía, nos daba consejos, hacía críticas, y nos permitía desarrollarnos. Cuando estudié la maestría, organizamos ahí un pequeño taller literario que luego se convirtió en el taller literario de la universidad, que coordina Juan José Macías, y con él pues aprendí un montón de cosas, un gran maestro, poeta zacatecano, y digamos que en ese momento, cuando entré a la maestría, me lo tomé ya de una manera pues muy seria, igual con el taller de Juan José Macías. Me lo tomé con disciplina y con esta necesidad de corregir, que se aprende mucho en los talleres. Hay que corregir, pulir, todo es perfectible, nos enseñaba Juan José Macías, todo es perfectible. Bueno, como se pueden dar cuenta, estimado auditorio, algún defecto habría de tener mi estimado amigo Javier. Imagínese, amigo de Efraín Alfonso García Botello y de Gabriel Andrade. Bueno, para amiguitos que te portas. No, un saludo para... También son buenos cuantos, y además gente también talentosa. A mi amiga Raquel Ortiz, que la conocí ahí, que tenía una pasión literaria que todavía compartimos, y siempre estamos comentando los libros que leemos, y nos gusta mucho las cuestiones del arte. La conocí, entonces había gente así muy interesante y muy relacionada con la literatura desde el punto de vista del amor por la literatura, no por la obligación, que luego en las carreras especializadas se convierte en una obligación la literatura y no en una pasión, que era lo que teníamos, incluido tú, desde luego, una pasión por la literatura ahí en la carrera de Derecho. Así es. Bueno, y después haces tu doctorado en una universidad emblemática a nivel mundial, la Complutense de Madrid. ¿Cómo fue esto de que primeramente que me comentaras, cómo se dio esta cuestión de esa opción y la posibilidad pues, de inscribirte en esta tan prestigiada universidad? Pues al terminar los estudios de la maestría, que ya la había hecho con una beca de CONACYT, en aquel entonces el CONACYT facilitaba mucho que los alumnos que habían hecho ya una maestría con una beca continuaran los estudios de doctorado. Entonces se estimulaba eso, que se estudiara el doctorado, y tenía yo unos amigos en Madrid que ya estaban estudiando en la Complutense. Me mandaron el programa de la Complutense de Madrid, y había unos estudios en estética, literatura, una rama del doctorado en filosofía muy relacionado con las cosas que me interesaban, que era esta investigación sobre poesía. Entonces yo planeé hacer una tesis sobre Borges, la poesía, la filosofía en la poesía de Borges para el doctorado, y el programa de la Complutense pues iba muy encaminada para facilitar estos estudios sobre poesía y filosofía, que hacía en ese entonces gente como Fernando Sabater, que fue mi profesor ahí en el doctorado, un muy prestigioso, muy famoso filósofo y escritor de novelas también, y otros grandes maestros como Félix Duque, que conocía ya un filósofo, quizá el filósofo vivo más importante de España, José Luis Pardo, también estudioso de las conexiones entre filosofía y literatura, Ana María Leira, que fue mi directora de tesis. Entonces sí, fue una emoción, aparte
una cuestión cultural, digo yo. Lo más importante de ese tipo de experiencias quizás no sea lo académico, sino el confrontarte con otras culturas, con otras literaturas. Conocí pues, la poesía española, la gran poesía española contemporánea, que no la conocía. Entonces había una oportunidad de ver, hablar con los poetas, conocerlos. Madrid, como el Distrito Federal, pues es una ciudad cosmopolita, se podría decir, Claro. ¿no? Entonces conocí a grandes escritores, saludarlos así de frente, hablar dos palabras con ellos, como con José Saramago, lo recuerdo mucho, haber Premio hablado, Nobel de Literatura, por haber cierto. estrechado su mano, que me autografiara y preguntarle algo. Eso era muy frecuente en ese entonces y seguirá siendo en el DF y en una ciudad como Madrid, que te pone en contacto con todo. Sí, pues ¿verdad? Madrid es una ciudad como, efectivamente como el DF, pero pensemos, por ejemplo, tener el caso de París o algunas otras Sí, ciudades que claro. son emblemáticas Madrid, y que en París, torno a él viven o conviven Nueva muchos York, grandes cosas intelectuales, así. de Sí, pintores, y hay mucho poetas. tránsito de escritores, de filósofos, de maestros en Europa y me tocaba así, ¿no? Cada 8 días había una celebridad en Madrid, un escritor célebre y aparte a veces iban con nosotros a los seminarios a darnos clase, entonces era pues una cosa muy emocionante, un tiempo así Oye, ¿y vibrante. qué se siente que uno de esos escritores, de esos figurones, algunos de ellos incluso que han recibido el Premio Nobel de Literatura, qué se siente que un figurón de ese lea y algo que tú escribes y que diga, y que le parezca bueno eso que escribiste? ¿Qué se siente? Ah, pues sí, se te enchina la piel, claro que Ajá, sí. ajá. Cuando te leen y te lee alguien a quien admiras y que diga, esto está bien, te digo que lo emociona a uno mucho y dice, bueno, voy por el buen camino. Cuando gané el premio de poesía Aguascalientes me tocó que un poeta muy admirado, que es Tomás Segovia, un poeta que acaba de fallecer hace unos cuantos años, muy admirado como Tomás Segovia, viera mi libro o Antonio Cisneros, uno de los poetas más importantes latinoamericanos del siglo XX, peruano, que también acaba de morir. Esa gente que uno la ve por encima de todo y que vea tus poemas y diga, este gana el premio, te hace sentir pues muy bien y aparte que emitan conceptos Claro, sobre lo que escribes. Sí, es muy mm, reconfortante y te da un empujón moral muy claro, fuerte claro. y las ganas de decir, bueno, pues puedo hacer más todavía, puedo más, puedo más. Te genera actitud, el hecho de continuar haciendo cosas, Claro. continuar en la vida. Percibo perfectamente y además el auditorio también que una de las gentes a las que admiras muchísimo es a Jorge Luis Borges, porque has hecho referencia a él en varios momentos. Aunque hemos dicho que los premios no son lo fundamental, importante, pero no lo fundamental, tu opinión de que no se le haya otorgado el Premio Nobel de Literatura a Jorge Luis Borges, que eternamente se comentó eso, se habla incluso como una de las grandes injusticias en la historia del Nobel de Literatura, el Claro. caso de Borges, el caso de Franz Kafka. Tu opinión por lo que hace a Borges que no se le haya otorgado el Nobel de Literatura. Es que mira, son escritores tan grandes que más bien le afecta al Nobel y no a Borges, ¿verdad? Claro, Que claro. nos le hayan dado el premio Nobel, pues es más bien una manchita para la historia de los premios Nobel. Pero había unas razones políticas. El premio Nobel tiene detrás de sí muchas razones de orden geográfico y político. Por ejemplo, a veces le toca al continente americano el premio Nobel, a veces le toca al continente europeo, a veces al continente asiático y se ve que se va repartiendo así el premio Nobel entre grandes escritores, muy grandes escritores. Y en el caso de Borges hay una situación que había recibido un premio en Chile, un premio literario en Chile muy importante en tiempos de la dictadura de Pinochet. Claro. Y eso le puso como una tachita a Borges. No le iba a dar la academia, no le iba a entregar el premio a alguien que había recogido otro premio de la dictadura pinochetista. Entonces, no siendo de orden político el premio, dañó a Borges, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que pasan por azar, por cuestiones extraliterarias, siendo Borges una persona tan sensata y tan crítica con los regímenes totalitarios, ¿verdad? Pues Claro. bueno. Vamos, y además en esto recordemos que en su momento, claro, obviamente fue previo a ese golpe militar, pero recibió el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda en el año 1971, aunque en el 73 se da el golpe militar y posteriormente está la muerte de Neruda. Entonces seguramente que eso también
a la historia posterior del Nobel le daba ese tinte que después se influye para la cuestión de Borges, y que en realidad era una situación en la que eso no implicaba que Borges compartiera políticamente la situación de ese Claro gobierno que sí. totalitario. Demostró sobradamente que su visión del mundo era otra. Sí, Pero sí, bueno, sí. a final de cuentas creo que tienes razón cuando dices que eso mancha más a la organización del premio Nobel, a la academia, a la historia de la academia, que a Borges mismo, que está más allá de haber recibido o no Claro. el premio No, Nobel. sí, sí, sí. Lo mismo pudiéramos decir de Franz Kafka, en otras Sí. circunstancias, por supuesto. ¿Quién puede discutir la grandeza del gran autor de la Metamorfosis? No sé si sé una que otra cosa, mi estimado, mi estimado Javier. ¿Y planes a futuro, mi estimado Javier? Bueno, pues siempre veo las cosas a muy corto plazo. No, no Entonces, piensas mucho hacia muy, adelante, no. no veo más bien cómo sobrevivir este semestre y llegar a fin de mes, a fin de año. Y pues estoy escribiendo. Tengo ahora una beca que es del Sistema Nacional de Creadores de Arte por 3 años. Entonces tengo que entregar un libro anualmente para justificar mi beca, Ajá, que me ajá. ayuda a equilibrar mis finanzas. Y estoy escribiendo un libro sobre las moscas, Ujú, con una estética oriental. Saben que hay unos poemas que se llaman haiku, ujú, y sin seguir la normatividad clásica del haiku, pero con esa estética de la brevedad de la miniatura. ujú. Estoy escribiendo ese libro, ya corrigiéndolo. Yo creo que en un mes lo termino, y dentro de poquito va a aparecer mi nuevo libro publicado, que es una coedición entre nuestra universidad y la de Aguascalientes, que se Ujú. llama 19 poemas al oído del perro. Ah, Se le escribía ah, a un perro que tuve, que ajá, todavía vive como yo, más o ah, menos. Chucho se llama ah, el perro, y le escribí este librito. Una amiga mía, pintora de Aguascalientes, muy buena pintora, hizo las ilustraciones para el libro, yo hice los poemas, y el 7 de octubre lo vamos a ujú, presentar en sociedad allá en Aguascalientes. ujú, Y pues estoy muy contento esperando la publicación de este libro. También me dedico a la traducción de poesía, y dentro de unos 15 días vamos a presentar también en Querétaro la traducción de un poeta muy interesante que se llama Benjamín Alire. Es ujú, un poeta de ascendencia mexicana, ujú, que nació en Estados Unidos, escribe en inglés, pero escribe mucho sobre el desierto, la frontera en El Paso, entre El Paso y ujú. Juárez. Es un poeta potente, muy emocionante, y pues yo traduje un libro de él que se llama The Book of What Remains, lo tradujimos como El libro de lo que permanece. Y es un libro de poemas muy bueno, y pronto se va a publicar. Entonces, pues ahí ando en eso. Con diferentes actividades, pues también como traductor, pero ahora otra actividad que desempeñas, la cátedra. ¿Qué tu experiencia en ello? ¿Te gusta, no te gusta? No, me encanta, Ujú, me encanta. Un escritor decía que también era profesor, decía que la escritura ujú. era su esposa y la cátedra era su amante, o al Ajá, revés. ajá, Y yo no sé cuál de las dos es mi amante y cuál de las dos es mi esposa, porque ajá. me gustan mucho las dos. Y las llevas a cabo y así más plenitud. Sí, me gusta mucho dar clases. Aparte doy clases sobre poesía y doy clases sobre escritura creativa. Les enseño a jóvenes, o trato de compartir con jóvenes escritores mi experiencia en la literatura, y para mí eso es muy emocionante. También doy clases sobre literatura mexicana, Ujú. enfocado como puedo hacia los poetas mexicanos del siglo XX y cosas por el estilo, y de interpretación de textos literarios. Y pues me siento muy a gusto dando clase, me llena de energía Claro. dar clase, casi casi la misma energía que escribir, ¿sabes? Que no te cansa escribir, ni te cansa dar clase. Yo que Mm, salgo de clase siento como que me mm. siento inflado, como un sapo lleno de energía. Y como que le inyectan a uno juventud, Ah, actitud en la claro, vida, sí. los Es muchachos, ¿verdad? nuestra actividad, tú Claro, también la conoces porque mm, eres profesor, es vampírica, ¿verdad? claro, Porque uno les chupa toda la energía y el entusiasmo a claro. los jóvenes, o ellos tienen la generosidad
a veces sin querer, de compartirla y contagiarla Claro, a nosotros. claro, de tal manera que puede uno transitar de mejor manera y por el mundo, sí, en ese camino tan complicado. Bueno, sé que tal vez no estés preparado, no sé si hubiera la posibilidad de que nos leyeras algún poema, alguna cuestión que nos comentaras el contexto y nos lo dijeras, si es que fuera posible. Claro que Yo sé sí. que tú me vas a decir, ¿por qué no me avisaste bien en tiempo que iba a tener eso? Bueno, pues lo que pasa es que Javier es mi amigo, con él no nada de protocolos, etcétera, etcétera, y entonces pues ya lo metí en un aprieto, no sé si Voy por un libro. Sí, adelante Javier, Voy. adelante, te esperamos para que traigas. A ver, mi estimado Javier. Este fue el primer cuadernillo de poesía que publiqué. Este fue lo primerito. Está en esta editorial Dos Filos, Praxis Dos Filos, Dos Filos, que dirige el poeta, el gran poeta zacatecano José de Jesús San Pedro, Claro. y me hizo el favor de publicarme este que se llama Allen, tómate una tableta de eucalipto, que tiene un nombre largo, chistoso. Ajá. Y publiqué aquí un poema que le ha gustado a cierta gente, o cuando menos, no sé si a lo mejor no les gusta, pero lo recuerdan. Ajá. Y habla sobre la Avenida Hidalgo de Zacatecas y Tan de otros lugares. Okay. Ajá. Y entonces dice el poema: he caminado por la Avenida Hidalgo en 13 ciudades diferentes. No es la misma calle, no se parecen. Tal vez deba enmendar y corregir. He caminado el mismo nombre en 13 ciudades diferentes. Pero un nombre es casi imposible de transitar en la vía pública. Debo decir, he caminado en 13 calles con idéntico nombre. Pero su arquitectura se confunde y no podría recordar caras y nubes. Quizá lo único preciso sea decir, he caminado en 13 calles. Pero 13 es un número elegido al azar, pensando en que sonara bien. Puedo decir, entonces, he caminado. Ya. Bueno. Muy bien. A ver, estimado Javier. Una emblemática y que a final de cuentas puede implicar pues muchas otras calles de otros lugares, ¿verdad? Sí, cuando esta sensación que estás en otro lugar y te encuentras en una avenida Hidalgo y tu memoria trata de recordar y de comparar y decir, bueno, esta es la avenida Hidalgo, pero ¿por qué no es igual? A mí me pasaba de niño, era la avenida Hidalgo, y yo la veía en otra ciudad. Decía, bueno, ¿y no te llegó a pasar en Madrid, por ejemplo, una avenida Hidalgo en Madrid bajo esa? No la recuerdo, pero debe haber Hidalgo en Madrid. ¿Sabes qué me pasó en Madrid? Que había una papelería en el centro, por la Gran Vía, en una callecita rumbo a la calle de Fuencarral, que se llama una papelería Zacatecas. Entonces mira, cuando yo pasaba por ahí y la veía, la papelería, tenía ganas de asomarme y decía, a lo mejor aquí adentro de esta papelería me puedo encontrar a un zacatecano tomando fotocopias o cuadros de Zacatecas, fotos de Zacatecas, no sé, había algo raro, como una Aleph, ahora que hablamos de Borges, como si te encontraras algo así. Y sí, se te va haciendo una memoria de las ciudades en las que has visitado, has vivido, y luego se convierten como en un monstruo o una ciudad hecha de ciudades que nos habita, ¿no? A nosotros, como las casas en las que hemos vivido y que vienen en nuestros sueños y las seguimos habitando todavía, la casa de la infancia, la última casa en la que vivimos. Sí. Y que a final de cuentas las calles, las ciudades, a veces cosas insignificantes, como dice el simple hecho de escuchar una conversación entre dos personas que pueden ser letradas o pueden no serlo, etcétera. Muchas cosas se convierten pues en inspiración para... Yo supongo que a veces puede ocurrir que te inspires para un poema, a lo mejor en una experiencia aparentemente banal, aparentemente irrelevante, y que sin embargo puede surgir ahí la chispa y decir, voy a escribir sobre tal cuestión. Sí, claro. Sabes que ahora me acordé que escribí un poema que no se ha publicado, es un poema sobre la papelería El Paquín, sin interés en hacer comerciales ni nada, pero una vez afuera del Paquín vi a un muchacho en bicicleta que iba tomado de una pick-up, de una camioneta, iba paseando él por la calle sin pedalear y tomado de la camioneta, y entonces
vino a mi memoria todo lo del Paquín, todo lo que he visto, pues, igual es la Hidalgo, es la avenida Hidalgo, todo lo que he visto en esa calle, y se empezó a hacer en mí un poema que fue creciendo, y me ha pasado pues de muchas maneras, viendo los pajaritos, los chanates. El último libro, este que ganó el premio hispanoamericano, es sobre los chanates que vemos por aquí en la calle, y para mí son súper enigmáticos. Entonces yo los veo en los parques, en la calle, en los charquitos, por todas partes, y han despertado en mí pues el enigma y el amor además, porque se me hacen pájaros muy bonitos. Y este libro es gracias a que hay chanates aquí en Zacatecas, si no, no habría escrito ese libro, que vienen aquí al árbol, que tengo, al fresno que tengo aquí afuera, y empecé a escribir el poema sobre el chanate en el fresno, y a partir de ahí corrió y se hizo el libro, y pues le fue bien. Claro. Pues caray, estimado Victorio, tantas cosas que pudiésemos platicar con mi buen amigo Javier Acosta Escareño, pero desafortunadamente en televisión el tiempo es reducido, y apenas que nos estamos agarrando todas, porque además, mire, ya no me cabe mi cabello, como quisiera ahorita hacemos otro, aunque sea después de la entrevista, y nos echamos el cafecito, pero yo no quisiera terminar esta entrevista, esta agradable y fructífera entrevista, sin antes pues pedirle un mensaje a nuestro querido amigo, el poeta Javier Acosta Escareño. Esta entrevista habrá de ser vista por el canal de televisión, pero también por el internet, de tal manera que puede ser consultada pues, en cualquier parte del mundo. ¿Algún mensaje que quisiera decir el zacatecano en la vida de Zacatecas, Javier Acosta Escareño? No, pues invitar a la gente a que realice actividades creativas. Yo creo, siempre que pueda, lo diré, hay que leer y hay que crear. Crear es poner una planta, crear es propiciar un momento de alegría con tus familiares o con tus amigos, también es escribir o pintar, o charlar también es creativo. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Que cuando charlamos de pronto surgen cosas que no nos esperábamos, claro, y disfrutamos. Entonces, nuestra vida es crear, y si renunciamos a crear, somos algo menos que seres humanos. Así que mi mensaje para el pueblo zacatecano, para México y para el mundo es: inventa algo, crea algo, sueña, crea, escribe, bebe. Como decía Baudelaire, embriágate de lo que quieras, de poesía, de vino, de sueño, de amor, pero embriágate. A final de cuentas, pues, todos debemos estar en la creación, estar creando cosas, sea a lo que sea que nos dediquemos. A lo mejor no vamos a ser tan eruditos como en el caso tuyo de la creación, pero podemos crear cosas a final de cuentas. Claro, los niños jugando, los que nos enseñan son los niños pequeños. Ellos, los chiquitos, siempre están creando, inventando cosas. Convierten un rollo de papel en una espada, en un catalejo, en un rifle, en muchas cosas. Entonces, ellos están creando, están haciendo poesía. Eso se llama poesía. Charlar, disfrutar, es hacer poesía. Entonces, crear buena vibra en tu medio ambiente es poesía. Insubordinarte es hacer poesía. Entonces, sí, es una invitación. Y subordinarte, me gustó esa cuestión, pero a final de cuentas, ¿qué es el crear? Pues nos marca la diferencia como seres de otros seres que no tienen esa posibilidad. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder crear. Lo puede hacer un campesino, lo puede hacer un bolero, lo puede hacer un arquitecto, lo puede hacer un poeta. Incluso los poetas pueden crear. Incluso, qué importante es lo crear. Hasta los poetas lo pueden hacer. Hasta los poetas. Es tan sencillo y tan vital que hasta los poetas. Oye, pues, mi estimado Javier, pues, agradecerte tu generosidad, tu benevolencia, tu don de gente que has tenido con tu servidor desde hace muchos años. Amenazo con que seguiremos platicando, seguiremos conversando sobre estos y otros temas, al final de cuentas creando. A ver cuando nos echamos un tequilito, un mezcalito, porque también es crear. ¿Qué tal que hay una forma de tomarse el mezcal y vamos buscando otra, a lo mejor tomarlo más despacio, más rápido, no sé, pero siempre hay que estar pensando en crear. Estimado Victorio, seguramente, al igual que su servidor, le ha resultado muy aleccionadora la plática con el gran poeta Javier Acosta Escareño, mi amigo Javier Acosta Escareño, y por último simplemente reiterarte el agradecimiento. Al contrario. Y decirte, Javier, que ojalá continúes en esa actividad.
en esa actividad que permíteme volverla a señalársela al auditorio, esa actividad de escribir sobre un árbol, donde el otoño encienda su lámpara de viento y la oficina tomarse con paciencia la profesión de acomodar palabras junto a otras, como añadir el punto y coma, pasar a la siguiente línea, colocar un ejemplo después de 2 puntos, apagar esa lámpara y salir en silencio. En silencio. Estimado auditorio, fue esta su sección, la entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Si le parece, vamos a la siguiente sección, en donde trataré de manera verbal de acomodar una palabra junto a la otra. Ojalá logre hacerlo bien. Gracias, estimado Javier. Gracias, Félix. Un placer, Gracias. como siempre. Estimado auditorio, si le parece, vamos a unos comerciales para continuar con la siguiente sección de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Hasta luego.